Muy bien, pues vamos a tener el día de hoy la lección que se llama, que es la continuación de la apologética. Les voy a compartir aquí mi pantalla. Permítanme. Ahí estamos. Listo. Pero antes de que comencemos, ya hemos estado hablando acerca de datos interesantes, acerca de cómo defender nuestra fe ante aquellas personas que no conocen de Cristo, ante aquellas personas que pues les cuesta mucho trabajo aceptar que la Biblia es real, aceptar que Cristo estuvo en forma de hombre. Algunos aceptan que Cristo estuvo en forma de hombre, pero no aceptan que Él fue Dios. Y bueno, recordemos que el propósito de esta serie fue justamente poder tener algunas bases. Únicamente fueron las bases, porque de lo que estuvimos estudiando en estas 4 semanas, pues no basta el tiempo suficiente para poder saber, pues lo que podemos también nosotros ir aprendiendo o tener herramientas tan necesarias acerca de cómo defender nuestra fe de una forma más profunda. Tengo un libro que a mí me gusta mucho que se llama Evidencia que exige un veredicto. De este libro es de Josh McDowell. Este libro, fíjense nada más todo lo que tiene, la letra está bien chiquita, son 382 páginas con letra chiquita, o sea, hay mucha información. Este es un libro de consulta, no es como tal un libro como para echárselo, es un libro de consulta en donde justo nos habla muchas cosas acerca de cómo defender nuestra fe. Es una guía de apologética y de hecho muchas cosas de las que estuve compartiendo acá lo estuve también tomando aquí de este libro, porque aquí es en donde nos trae muchísimas, pues muchísimas referencias, no solamente referencias bíblicas, sino también datos históricos, datos científicos y muchas cosas. Y hablando acerca de datos científicos, quiero comenzar el día de hoy con un pequeño dato interesante. Es un video que dura, si no me equivoco, 3 minutos, que quiero que lo escuchemos. Ojalá y podamos subirle todo el volumen, porque acuérdense que de repente como que los videos que pongo acá como que no tienen mucho volumen, pero vamos a escuchar este videito. Los cristianos celebran el descubrimiento de la NASA, porque tiempo atrás, para los científicos y astronautas, la información de la Biblia era solo un mito. Sin embargo, hoy confirman que es verdadero. Durante muchos años pensaron que el contenido de la Biblia había sido un producto humano. No obstante, la NASA ratifica que la Biblia fue inspirada por Dios y que Dios es real. Su palabra no fallará y todo lo que está aconteciendo en el mundo y lo por venir se encuentra en las Sagradas Escrituras. Lo que sucedió fue algo asombroso con los astronautas y científicos espaciales en Greenbelt, Maryland. Ellos estudiaban la posición del Sol, la Luna y los planetas para conocer su ubicación en los próximos 100 y 1000 años. Esta investigación es vital para enviar satélites al espacio y prevenir choques cuando entran en órbita. Se proyecta la órbita a largo plazo de la vida del satélite para calcular la posición de los planetas y evitar que destruyan los satélites. Lograron que la computadora transitara a través de los siglos y de pronto se paró de inmediato. El sistema tecnológico dio una alerta roja de atención, refiriéndose a un error en la información introducida o con los resultados obtenidos al compararse con las normas establecidas. La oficina de mantenimiento realiza un chequeo, pero la computadora estaba en perfecto estado. El director de operaciones de IBM preguntó cuál era el problema. Y entonces ellos respondieron, detectamos que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia. Ellos no tenían respuesta alguna para esto. Sin embargo, uno del equipo que era cristiano comenzó a pensar y dijo, una vez escuché en la iglesia, en un estudio bíblico, que el sol se detuvo. Ellos incrédulos le respondieron, muéstranos. Entonces abrió su Biblia y buscó el capítulo de Josué. En aquel verso Dios decía a Josué, no tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Josué estaba preocupado porque el enemigo los había rodeado y si oscurecía, el enemigo podría derrotarlo. Entonces Josué le pidió a Dios que detuviera el sol. Y así sucedió. El sol se detuvo y la luna se paró y no se apresuró a ponerse casi un día entero. De repente los científicos dijeron, ese es el día que falta. En ese momento corroboraron en la computadora retrocediendo en el tiempo a la época definida en la Biblia y hallaron que era próximo. Sin embargo, no era el lapso de tiempo exacto. Aquel intervalo del tiempo que no aparecía era de 23 horas y 20 minutos. En sí no era un día entero. Al regresar a las escrituras decía casi un día entero.
Josué 10:13. La controversia estaba resuelta en parte, ya que faltaban 40 minutos. Un gran dilema que resolver. Las inexactitudes eran muy significativas. Fue cuando este compañero cristiano hizo memoria sobre un pasaje que explica que el sol retrocedió. Así que arribó a la Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versos 8 y 11, donde la Biblia testifica que Ezequías, quien estaba a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo que no moriría. Textualmente dice así: Ezequías no creyó y le pidió una señal. ¿Avanzará a la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra de los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. 10 grados son exactamente 40 minutos. Es ahí donde encontramos las 23 horas y 20 minutos en Josué, y sumado a los 40 minutos en Segunda de Reyes, completan las 24 horas que los científicos del programa espacial debieron agregar a la historia, como el día que faltaba en el universo. Una prueba más contundente de que la ciencia confirma la exactitud que hay en los sucesos narrados en la Biblia. Este dato lo compartía cuando yo estaba en la universidad. No es un dato nuevo, este fue un dato que surgió, se descubrió por ahí de los años 60, en donde cuando estaban haciendo diferentes cálculos en la NASA hacia el futuro para ver la alineación de los planetas en los próximos años, para los envíos de los satélites y demás, cuando hicieron el análisis hacia atrás, se dan cuenta de que en toda la historia de la raza humana hacía falta un día. Y no sabían por qué estaba haciendo falta. Algunos creían que era por algún error de las computadoras o algo así, revisaron y las computadoras estaban bien, hasta que por ahí alguien se dio cuenta de que en la Biblia mencionaba que había un día que había durado más tiempo. No es que no había existido ese día, sino que había un día que había durado más tiempo. 23 horas y 23 horas y 20 minutos, que es lo que había durado ese día adicional. ¿Y eso por qué fue? Porque un día Josué, cuando vio que ya se venía la noche, y si se venía la noche no podían derrotar a sus enemigos, él le pidió a Dios que detuviera el sol, y así fue. ¿Qué pasó ahí? La tierra rotó más lento, se detuvo en ese momento, no sé, el sol comenzó a empujarnos hacia el revés. No sabemos científicamente qué pasó, pero el punto es que el día duró más ese día, y de hecho dice la Biblia que no volvió a haber un día como el día de Josué, que duró más tiempo porque Dios se lo pidió. Y posteriormente, como faltaban 40 minutos, se dan cuenta de que hay otro pasaje en la Biblia, en Segunda de Reyes, en donde también nuevamente Isaías pide que la sombra retroceda 10 grados. Y si hacemos la conversión matemática, esos 10 grados son 40 minutos exactos, y ahí están las 24 horas exactas del día que está haciendo falta. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Demuestra que la veracidad de la Biblia? Como ya hemos visto en otras ocasiones, quizás no demuestra la veracidad de la Biblia, pero sin duda no existe ningún otro escrito antiguo que tenga tantos datos tan exactos como la Biblia, como este caso que acabamos de ver. Esto es algo que yo utilizaba cuando estaba en la universidad y lo daba como conferencia, porque es un dato interesante para mucha gente que estudia números, ciencias, ingeniería, y después, ¡zas!, entrábamos con el evangelio para poder, pues, hablar acerca de Dios, acerca de Cristo, su exactitud y su forma de Dios aquí en el planeta Tierra. Vamos a avanzar y vamos a ver un poco acerca de lo que es el canon. No, lo vamos a ver así como que bien rápido, pero creo que es bien importante poder saber cómo es que aquí en la Biblia, en nuestra Biblia, tenemos los libros que tenemos. ¿Por qué tenemos los libros que tenemos? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra canon? ¿Alguien tiene una idea de qué es el canon? ¿Canon le suena a algo? ¿A nada suena? Bueno, esta es una palabra que no es una palabra bíblica. La palabra canon simplemente significa, viene del hebreo hané y del griego canon, que significa literalmente vara de medir. Vara de medir, es como un metro, vamos a llamarlo así. Es como una forma en la cual
Eso era un instrumento físico que utilizaban en aquellos tiempos para poder medir diferentes cosas, ¿no? No era para medir específicamente las escrituras, ni la Biblia, ni nada. Esta palabra la encontramos en muchos lados. Por ejemplo, si son amantes de Star Wars, sabrán por ahí que hay escritos canon y no canon, ¿no? Hay películas canon y no canon. Si les gusta Harry Potter, sabrán que hay películas que son canon, escritas por la verdadera autora, J.K. Rowling, y hay películas que no son canon, como la nueva serie que va a salir, que aunque ella va a estar ahí presente, la va a dirigir otra persona, entonces es considerada como una serie no canon, porque es sacada del original, pero no cumple con los requerimientos que la autora escribió desde el principio. ¿Sale? Entonces, la palabra canon, cuando sabemos o aplicamos acerca del canon hebreo aplicada a la escritura, es la lista de libros aceptados en la Biblia que son considerados como inspirados por Dios. Es la única lista de libros inspirados por Dios. Para que quede un poquito más claro, vamos a avanzar. Perdón, aquí se repitió mi diapositiva. Quiero que me digan cuántos libros tiene nuestra Biblia actualmente. Nuestra Biblia, como nosotros la conocemos, en cualquier versión que tengamos. ¿Quién me dice cuántos libros tenemos? ¿Elisa sabe? ¿Leili? Híjole, por ahí, no sé, creo que No, la verdad no sé. eran como 62. 62 más 66. Son 66 libros los que tenemos en nuestra Biblia, ¿sale? Son 39 libros en el Antiguo Testamento y son 27 libros en el Nuevo Testamento. Juntos suman 66 libros, que son los únicos libros que son aceptados dentro del canon hebreo. La Biblia católica, por ejemplo, tiene más libros, tiene 72, 74 libros. Si nos vamos a la Biblia ortodoxa, tiene más de 80 y tantos libros, 80 y algo, casi 90 libros, tiene otras Biblias ortodoxas. Nuestra Biblia, lo que nosotros consideramos como la Santa Biblia, la palabra de Dios, la Biblia inspirada por Dios, tiene únicamente 66 libros, pero para eso tuvo que haber existido alguien, un comité, un grupo de personas que dijeran, este libro sí va, este libro no va, este lo desechamos, este sí va dentro de la Biblia. Ese estudio de las personas que hicieron este canon se le conoce como bibliología, que ojalá y en algún momento tengamos alguna serie completa de bibliología. Pero el día de hoy, únicamente para poder resumir acerca de esto, hubo un grupo de personas cuando se vino la reforma de la vida o de la iglesia cristiana, hubo un grupo de personas que se hicieron varias preguntas como estas, preguntas como el libro que vamos a meter en la Biblia fue escrito por un hombre de Dios, o sea, ese hombre fue reconocido como un hombre de Dios. A ver, Génesis lo escribió Moisés, ¿fue reconocido como un hombre de Dios? Ah, pues sí, palomita, sí fue escrito por un hombre de Dios. A ver, ¿qué otro libro? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, el libro de Josué. Josué fue un hombre que fue reconocido públicamente como un hombre de Dios. Ah, sí, toma, tac. ¿Qué otro libro? El libro de Tobías. Ah, Tobías fue un hombre que fue fue un hombre reconocido como un hombre de Dios. No, de hecho Tobías era un brujo. Ok, entonces este libro no va dentro de lo que es el canon, ¿sale? Entonces, primer requisito, no va. Y así nos vamos con cada uno de los libros. Es justamente por eso que el día de hoy, a pesar de que existen muchos libros que fueron manifestados como palabra de Dios, cuando se hizo el canon hebreo, solamente 66 libros quedaron reconocidos. Otra pregunta que se hacía era, ¿este libro tiene autoridad? ¿Tiene frases dentro del libro como el Señor dijo? ¿O simplemente son escritos que alguna persona como Judith los escribió sin mencionar cosas como el Señor dice, Jehová dice, Jesús dijo y ese tipo de frases? Si no tiene esa autoridad de parte de Dios el libro, entonces el libro no va. Y por eso se fueron recortando los libros. Por ejemplo, otra cosa, ¿se contradice de alguna manera con otro libro? Hay un libro muy interesante, que es el libro de Enoch.
Ustedes conocen acerca de Enoc. Enoc es mencionado solamente en una pequeña parte de la Biblia cuando habla acerca de que Enoc caminó con Dios y fue llevado por Dios. Pero apócrifamente, no canon, hay un libro que se llama el libro de Enoc, que tiene 100 capítulos. Y el libro de Enoc relata muchas cosas acerca de lo que vivió Enoc, su vida, su padre, su abuelo, su padre Matusalén, que fue el hombre más viejo del mundo, que vivió más años. Habla acerca de Noé, acerca de la construcción del arca, muchísimas cosas que se hablan acerca de Enoc en ese libro. Pero hay partes dentro del libro de Enoc que contradicen cosas que estudiamos en el Génesis. Entonces, como hay partes que escribió Enoc bajo una perspectiva no inspirada por Dios, justamente por eso no fue colocado dentro del canon. Y hoy, por eso, no tenemos el libro de Enoc nosotros en la Biblia. Y podemos leerlo, yo me lo aventé como un libro de cultura general, como un libro histórico, como un libro para ver cómo pensaba la gente en aquel tiempo, pero no como palabra de Dios inspirada para aplicarla a nuestra vida, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los libros apócrifos, que son algunos que yo recomiendo poder leerlos, como el libro de sabiduría, como el libro de sabiduría es muy similar a Proverbios, pero como tiene partes que se contradicen con nuestra Biblia, que tiene partes en las cuales no tiene autoridad, que fue escrito por un hombre que no era de Dios, o que comunica, que no comunica verdades de Dios, bueno, no lo tomamos como un libro inspirado. Otra pregunta que se hicieron es, ¿contiene el poder de Dios para cambiar vidas? Eso es otra cosa que se preguntaron los estudiosos en aquel tiempo. El libro que vamos a meter en el canon hebreo, ¿tiene el poder para cambiar vidas? Si alguien lo lee, ¿puede cambiar su vida? Chicas, ahora estoy leyendo la Biblia y estoy estudiándola de forma cronológica. En este momento estoy con el libro de Josué y no saben, cada que me siento a estudiar la palabra de Dios, tomo unas 2 horas más o menos antes de comenzar mi día. Dejo a mi hermana en el suburbano, regreso, desayuno y me subo. Y antes de comenzar a hacer mis actividades, tengo un tiempo con Dios de más o menos de 7 de la mañana, 9. Ay, es impresionante lo que el Señor hace cuando dedicamos tiempo para Él. Yo no sé cuánto tiempo estén dedicando con su tiempo con Dios, pero yo les quiero el día de hoy como un primer consejo de amigos, es si no están tomando un tiempo de calidad con Dios, sería muy bueno poder comenzar a considerarlo, porque la palabra de Dios tiene el poder para cambiar vidas, nos cambia vidas. Veíamos el otro día un videíto, que de hecho lo subí por ahí, en donde nos decía que cuando tomamos un tiempo de a de veras con Dios para leer la Biblia de 4 días a más en la semana, se reduce nuestro temperamento, se reduce nuestro estrés, se reduce la depresión, se reduce nuestra ansiedad, se reducen los miedos, se reduce tantas cosas, inclusive aumenta nuestra confianza en Dios, nuestra confianza al predicar del evangelio, y muchas cosas suceden. Solamente un libro inspirado por Dios tiene el poder para eso. ¿Qué otra cosa? Otra pregunta que se hacían es, ¿las personas en sus tiempos lo aceptaron? ¿Lo aceptaron como palabra de Dios? Y hay libros, inclusive en el Nuevo Testamento, donde se hacen referencia de libros o escritos del Antiguo Testamento, donde se dice, y dijo el profeta Isaías, y dijo el profeta Habacuc, y como dijo el profeta Sofonías. Bueno, como vemos que sí hay personas que aceptaron lo que venía en aquel libro de parte de Dios, entonces por eso fue colocado. Entonces, así es como como fueron, entre muchas otras cosas, obviamente, como fue determinado qué libro sí y qué libro no. Ahora, vamos a ver, porque ya vamos a 22 minutos. ¿Qué libros o qué aspectos específicos de la vida de Jesús? ¿Qué aspectos específicos hubo acerca de la vida de Jesús? Y vamos a ver este diagrama que voy a poner acá. Tanto para ustedes como para los chicos que van a estar ahí después viendo la grabación. Este es un diagrama que todo estudio de apologética que se respeta, todo estudio lo tuvo que haber visto de alguna manera, ¿sale? Es un diagrama muy sencillo, muy básico, pero que nos enseña una gran verdad. Así que vamos a ver acerca de la vida de Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él aseveró que él era Dios. Él dijo, yo soy Dios.
O sea, a él no simplemente le dijeron, él es el Hijo de Dios, él es el Mesías, él es el que estamos esperando, sino que él mismo dijo, yo soy Dios. Inclusive él mencionaba y decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Esto es algo que se mencionó en muchas ocasiones. Jesús lo mencionó en tantas ocasiones. Ahora, él dijo que él era Dios, pero ahora hay dos grandes verdades que necesitamos analizar. ¿Qué pasa si sus aseveraciones eran falsas? Imaginémonos que Jesús, él mencionó ser Dios, pero que eso es algo falso. Y por otro lado, vamos a analizar qué pasa si fue verdadero. ¿Sale? Entonces, son dos grandes verdades que vamos a estudiar el día de hoy. Ahora, vamos a ver con la primera. Si sus aseveraciones eran falsas, también hay dos alternativas. Si él sabía que lo que estaba enseñando era falso, hay que preguntarnos, si era falso que Jesús era Dios, ¿él sabía que lo que estaba enseñando era falso? Ahora, también hay otra segunda pregunta. ¿Él no sabía que lo que enseñaba era falso? Imaginémonos que un día Jesús nació y desde chiquito le dijeron, tú eres el Hijo de Dios, y creció creyendo que era el Hijo de Dios, pero que en realidad no lo era, ¿sale? Entonces, son las dos opciones que vamos a analizar con este diagrama. Si él sabía que lo que él enseñaba era falso, él enseñó que él era Dios, pero imaginémonos que esto era falso y que él sabía que era falso. Él representó una comedia engañosa, él fue un mentiroso, él fue un hipócrita, fue inclusive un demonio, fue un necio y murió por una mentira. Eso considerando que esto hubiera sido falso. Ahora, si él no sabía si esto era falso, pero él no lo sabía, entonces él estaba ciegamente engañado, fue un mitómano, es decir, dijo tantas mentiras que se lo terminó creyendo y se creyó tanto su verdad que terminó siendo verdad. Eso es otra verdad. Y ahora, si sus aseveraciones fueron verdaderas, entonces eso significa que él sí fue el Señor y aquí nada más hay dos opciones. Podemos aceptarle o rechazarlo. No hay más. No hay más. Hasta por pura lógica, hasta por puro sentido común, es más fácil creer que lo que Jesús enseñó que él era Dios, es más fácil creer que era verdad a que fue mentira. No nos metemos en tanto rollo. ¿Se dan cuenta cómo la gente que no cree en Dios se mete en tanto rollo cuando las cosas son tan fáciles, son tan sencillas? Simplemente hay dos opciones, creer o no creer. Y esto me recuerda a un pequeño video que también quiero compartirlo aquí con ustedes. Ahí les va. Escuché a un profesor diciendo de una forma muy irónica que Ups. Va de nuevo. escuché a un profesor diciendo de una forma muy irónica que todavía en el mundo, a pesar de los avances científicos, hay personas que creen que el mundo tiene solamente 6.000 años. Yo me sentí entre aquellos, ¿cómo decir? Entre aquellas personas dignas de su ironía, porque realmente creo lo mismo. Vamos a suponer, pastor, imaginamos por un momento que soy una persona escéptica, hasta nihilista. No quiero saber absolutamente nada y no me creo ningún tipo de argumento que usted pueda traer. Sin embargo, usted me tendría que presentar a Jesús. ¿Qué me diría? Yo te voy a hacer un raciocinio. Vamos a decir que tú no crees en nada. Tú no crees en Dios. Tú no crees que hay salvación. Tú no crees que hay cielo. Tú no crees que hay vida eterna. Tú no crees en nada, pero yo sí creo. Entonces vamos a hacer una apuesta. Aunque los cristianos no debemos apostar, vamos a hacer una apuesta. Solo a modo de ilustración. Vamos a decir que tú tienes razón. Cuando terminan los tiempos, descubrimos que no había Dios, no había cielo, no había tierra nueva, no había nada. Tú tenías razón, yo estaba equivocado. Ahora dime, si no hay nada, ¿qué perdí yo? Nada, porque nada existe. Pero vamos a hacer de cuenta que yo tengo razón. Terminan los tiempos, sí hay Dios,
si hay cielo nuevo, si hay tierra nueva, si hay cielo, si hay vida eterna, si hay salvación, ¿qué perdiste tú? Todo. Entonces, hasta por lógica, es mejor creer en Dios. Así es, aún si todo este estudio de apologética que estamos llevando y todo, hasta por pura lógica, es mejor creer en Dios. Entonces, si un día por ahí alguien les dice, oye, pero dime, ¿cómo puedes demostrarme que Dios existe? Podemos hacer esta misma analogía. No le vamos a decir, Dios existe porque su palabra lo dice, porque decimos, porque ya sabemos que a la gente que no conoce de Cristo no le podemos mostrar la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios dice que para ellos esta palabra es locura para ellos, porque sus ojos han sido cegados, porque ellos no ven más allá. Pero imaginémonos que nada existe después. ¿Qué perdimos nosotros por haber seguido a Jesús? Nada, porque no existe nada, si esto es cierto. Pero imaginémonos que sí existe Dios, y sí existe un cielo, sí existe un infierno, y sí existe una vida eterna. Al final de los tiempos, si Dios sí existe, ¿qué perdió la persona que no cree? Todo, perdió su vida porque se va a pudrir en el infierno. Entonces, por puro sentido común, por pura lógica, es mejor creer en Dios que no creer en Dios. Y a mí me encantó este video y ojalá y que por ahí esto nos haga también reflexionar bastante también en esto. Seguimos avanzando y hablamos acerca de las profecías de Jesús. No vamos a estudiar todo acerca de profecías de Jesús. Aquí en mi libro de evidencia que exige un veredicto son como 40 páginas de letritas así, donde nos hablan acerca de las profecías que se hablaron en el Antiguo Testamento y que se cumplieron con Jesús en el Nuevo Testamento. De hecho, son más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que hablan de la venida de Jesús y su vida aquí en la tierra y se cumplieron al pie de la letra en el Nuevo Testamento. No vamos a ver todas las 300, no terminaríamos, pero únicamente puse las que me cupieron aquí en la tablita. Por ejemplo, la profecía de que Jesús había nacido de una virgen. Eso lo encontramos ahí en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Déjenme ver si logro por aquí encontrar, porque de todo esto tiene, trae aquí los versículos. Aquí está, por ejemplo, en Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice de esta forma, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esto se cumplió en Mateo 1, 18, 24, 25 y en Lucas 1 del 26 al 35, donde dice, y se halló que había concebido del Espíritu Santo, y ahí hablan acerca de María. No hay mucho que explicar, sabemos que Jesús nació de una virgen llamada María, pero eso se profetizó desde el libro de Isaías, muchos años antes. ¿Qué otra cosa podemos encontrar de Jesús? Que se profetizó muchos años antes en el libro de Miqueas, que él iba a nacer en Belén. ¿Cómo iba a nacer en Belén si sus padres no vivían en Belén? Bueno, todo se fue alineando para que José y María tuvieran que viajar a Belén por un censo, porque ellos eran de Belén, para que pudieran contarlos en su tierra, y justo coincidió que en esas fechas nació Jesús. Entonces, es otra profecía que se cumple acerca de Jesús. ¿Qué otra cosa? Encontramos en Salmo 72:10 y en Isaías 66 que cuando él iba a nacer, iba a ser homenajeado con regalos. Iban a llegar personas, iban a llegar algunos sabios del oriente que iban a traerle regalos, y eso se cumplió en Mateo 2, 1 y 11. La matanza de los niños por Herodes se profetiza en Jeremías 31:15, se cumple en Mateo 2:16, que será Emmanuel, será el Dios con nosotros, lo acabamos de leer, Isaías 7:14, no que se iba a llamar Emmanuel, literalmente, aunque bueno, sabemos que en el idioma original arameo, así era el nombre de Jesús, pero no es el nombre lo que nos impacta, sino lo que significa, que iba a ser el Dios con nosotros, que era Dios quien estaba
en medio de nosotros como seres humanos, habitando entre nosotros en forma de hombre. Y esto se profetiza en Isaías 7:14, se cumple en Mateo 1:23. También nos habla acerca de que será el único sacerdote que necesitaremos. Eso lo encontramos en Salmos. Fíjense, tantos años en Salmos, en los tiempos de David, encontramos que se profetiza que en Salmo 110:4, que Jesús iba a ser el único sacerdote que íbamos a necesitar, y eso se cumple en Hebreos 13:1. Bueno, se cumple de hecho cuando él muere en una cruz, pero lo menciona el escritor de Hebreos, en Hebreos 3 y en Hebreos 5. Otra cosa y último, que iba a hacer milagros, que el Mesías iba a poder hacer milagros. Eso lo dice Isaías en Isaías 32, 3 y 4, y se cumple en los 4 evangelios. Podríamos seguir con la lista, son 300 profecías de Jesús. 300 profecías de Jesús, pero lo vamos a dejar hasta ahí porque no nos daría el tiempo de estudiar todo. Pero hay que creer y confiar que todo lo que se profetizó de Jesús se cumplió al pie de la letra. Y no hay otra forma. Imagínense, ¿cuántas pruebas ya dimos, no? Y de todo dijimos, ¿y esto significa que por esto debo creer que es verdad? Bueno, pues a lo mejor por una, no, pero por 2, por 3, por tantas pruebas que ya hemos presentado en este estudio de apologética, que si una persona no cree, es porque verdaderamente algo anda mal en sus corazones. Y en último punto, lo que vamos a estudiar ya en este estudio de apologética, vamos a hablar acerca de la resurrección. La resurrección es bien importante. De hecho, es el acontecimiento más importante de toda la historia de la raza humana. Más importante que la fundación de la iglesia, más importante que, no sé, que cuando Dios manda el diluvio, más importante que cuando Daniel estaba en el foso de los leones. El acontecimiento más importante de toda la historia de la raza humana es la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque fue justamente lo que hizo que partiera la historia de la raza humana, la partiera en 2 partes, antes de Cristo y después de Cristo. La resurrección de Cristo, dice la misma palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, sin la resurrección, vana sería nuestra fe. Estaríamos perdiendo el tiempo los que estamos aquí estudiando, y todas las iglesias cristianas estarían perdiendo el tiempo sin la resurrección. Somos la única, y lo voy a decir así, nunca he dicho somos la única religión, porque yo siempre fui enseñado que el cristianismo no es una religión, sino un estilo de vida, pero hoy lo voy a decir así, somos la única religión que habla y profesa de un Dios que resucitó después de la muerte. Ninguna religión en todo el mundo, al otro lado del mundo que hay religiones muy extrañas, ninguno de ellos, su Dios, resucitó al tercer día. Fueron líderes que enseñaron grandes cosas, como Buda, por ejemplo, que enseñó tantísimas cosas para poder mantenernos en paz con la gente que nos rodea, algo muy similar a lo que se nos enseña en los 10 mandamientos con amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo enseñó Buda también al otro lado del mundo. ¿Pero qué creen? Que el gordito murió y sus restos ahí siguen en su tumba. Podemos hablar acerca de Mahoma, que vino como un profeta para los musulmanes y enseñó grandes cosas, grandes verdades y trajo paz a su pueblo en aquel momento, pero él murió y no resucitó. Pero nosotros como cristianos hablamos acerca de un Dios que anduvo y no solamente puso paz en muchas familias, también trajo guerra en algunas familias, porque él mismo lo decía, yo no vine a traer paz, vine a traer guerra inclusive. Él no vino únicamente a enseñar y a ser un gran maestro, él no vino únicamente a hacer muchos milagros. Jesús, nuestro Jesús vino, murió en una cruz, pero él no se quedó ahí. Sus restos no están en esa tumba, porque él resucitó al tercer día, porque fue algo que también fue profetizado, y él mismo lo dijo. Imagínense qué extraño hubiera sido que Jesús mismo lo estaba enseñando. Antes de ser crucificado decía, sí, ya me voy a ir, no se preocupen, yo voy a resucitar, y nadie lo creía, nadie sabía cómo. Es más, en una ocasión, y esto no lo menciona la Biblia, pero en una ocasión él mismo resucita a Lázaro, eso sí lo enseña la Biblia, pero yo estoy seguro de que esto lo estaba haciendo para que diera evidencia de que él tenía el poder para resucitar personas. Y así como resucitó a su amigo Lázaro, tuvo el poder para entregar su vida. Dice, él mismo dijo, él enseñó y dijo, a mí nadie me quita mi vida, yo la estoy entregando porque los amo a ustedes.
yo estoy entregando mi vida y yo mismo la puedo volver a tomar. Y la voy a tomar al tercer día. Eso fue lo que Jesús enseñó. Y eso se cumplió al pie de la letra. Todos podríamos entender que, bueno, se profetizó que Herodes iba a matar a los niños y por ahí alguien se puso de acuerdo para que un loco empezara a matar niños. Podríamos pensar que, pues sí, es que se profetizó que iban a ser de una virgen. Pues buscaron una virgen por ahí e inventaron que había nacido de una virgen. Pero nadie puede inventar que Jesús mismo dijo, voy a irme, pero voy a regresar. Porque es alguien que nadie más ha hecho, nadie más ha vuelto de la vida, solamente nuestro Jesús. Y esas son las evidencias que vamos a analizar el día de hoy, así de una forma bien breve en los últimos minutos. Ahí está la tumba de Jesús, vacía. Y vamos a traer algunos testigos. Podríamos traer un montón de testigos, pero hoy solamente vamos a traer 3 testigos que nos ayuden a poner en juicio si es verdad la resurrección o simplemente fue un invento de una religión fantasiosa. El primer testigo que vamos a traer es los soldados romanos. Los soldados romanos. Y vamos a hacer algunas preguntas hacia los soldados romanos. ¿Crees que se dormirían al mismo tiempo? O sea, algunos inventaron que, pues es que a lo mejor se quedaron dormidos los soldados y por eso entraron y robaron el cuerpo de Jesús. ¿Crees que los soldados se iban a dormir al mismo tiempo? ¿Sabes? Los soldados romanos habían estudiado para ser soldados romanos. Así como nosotros estudiamos una carrera universitaria para no quedarnos dormidos en la oficina y no podemos quedarnos dormidos en la oficina. Bueno, de esa misma forma ellos habían estudiado para ser soldados romanos y tener el cargo que tenían. No era cualquier soldado por ahí que pusieron hay un becario y se quedaron dormidos los becarios. No había sido de esa forma. Habían sido personas preparadas para no quedarse dormidas. Ahora imagínense el mismo ejemplo de la oficina. ¿Creen ustedes que todos en la oficina, si nos encargan algo importantísimo, imagínense que el jefe nos encarga, voy a ir de vacaciones y se quedan a cargo de la empresa, nadie se puede quedar dormido y de repente todo el mundo en la empresa se queda dormido? ¿Creen que eso es lógico? No sería lógico. Uno por ahí que se fue de parranda se queda dormido, 2, todos. Y la gente cree que los soldados romanos se quedaron dormidos al mismo tiempo. Es ilógico. ¿Qué otra cosa? ¿Crees que se dormirían el tiempo suficiente como para que alguien entrara y robara el cuerpo de Jesús? En verdad, se podrían a lo mejor cabecear un ratito, pero dormirse tanto tiempo, o sea, algo les dieron a todos los soldados y todos fueron tan ingenuos para tomárselo que se quedaron dormidos. Híjole, cuesta trabajo creerlo. Es más fácil creer que en verdad la resurrección fue un milagro de Dios a creer que todo esto pudo haber pasado. Y la última pregunta que le haremos a los soldados romanos es, ¿qué tan probable es que esto ocurriera? ¿Saben? Se consideraba de acuerdo a la ley que un soldado romano que se dormía en guardia debía ser flagelado, mutilado, encarcelado e inclusive ejecutado. Y ellos lo sabían. Era ilógico que todos al mismo tiempo se quedaran dormidos sabiendo lo que les esperaba de acuerdo a la ley romana. Entonces, por el tema de que los soldados romanos se quedaron dormidos, yo digo que falso, completamente falso. Pero bueno, no importa mi opinión, vamos a seguir analizando otro testigo. Vamos a traer otro testigo a la escena. La piedra. ¿Saben? ¿Crees que la piedra era tan ligera como para ser removida tan fácil? O sea, sí, se quedaron dormidos los soldados. Ya logramos que se durmieran los soldados romanos. Ahora vienen 2 personas o 3 o 4, no sé cuántos. ¿Crees que fue tan ligera la piedra para ser removida? ¿Era tan fácil? No, era una piedra pesada. De hecho, la tenían que colocar entre más de 10 personas la piedra para poder dejarla allí fija. ¿Crees que se podía mover con tan solo 2 personas de una forma tan discreta como para no despertar a los guardias? Pues yo creo que no. Tuvo que haber sido muchas personas o traer maquinaria industrial, pero aún no existía. Entonces, pues yo creo que tampoco. Y última cosa, y con esto yo sé que aquí hay 3 mujeres y no quiero ser minoría en esto, pero ¿crees que 2 mujeres pudieron hacerlo?
que solamente 2 mujeres pudieron remover esa gran piedra? Si tenía que ser colocada por más de 10 hombres, ¿crees que 2 mujeres pudieron quitar la piedra? Porque fueron las únicas 2 mujeres que estuvieron ahí en el momento, que históricamente, no solo por la Biblia, sino históricamente está registrado que solamente hubo 2 mujeres que estuvieron allí presentes, las 2 Marías, que estuvieron ahí presentes y que pudieron ser las únicas 2 cómplices para mover la piedra y robarse el cuerpo. También es otra cosa ilógica. Y el último testigo que vamos a traer es el sello. Si se fijan, estaba sellada la piedra. No era como que nada más estaba colocada ahí la piedra y nada más, sino que aparte estaba sellada la piedra. De acuerdo a Mateo 27:66, se declara que la tumba de Jesús había sido sellada. Era un caso muy especial, por lo tanto mandaron sellar la piedra. Y un dato curioso que acabo de encontrar es que solamente un soldado romano sabía cómo romper ese sello. Era como una combinación de un candado, de una caja fuerte, que solamente el soldado romano sabía cómo hacerlo. Entonces, para esto, solamente un soldado romano pudo haber roto ese sello. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de estudiar, ¿crees que un soldado romano se prestaría a esa complicidad? Bueno, aún así, aún si como muchos dicen, los soldados fingieron no darse cuenta, el soldado romano se prestó a romper el sello, aún si como muchos dicen que 2 mujeres removieron la piedra para robar el cuerpo, ¿no te pareció un milagro sobrenatural? Yo creo que todas aquellas pruebas que la gente dice fueron falsas, pero aún así, aún si todo encajó y los soldados se quedaron dormidos y uno rompió el sello y 2 mujeres vinieron a remover la piedra, aún así, a mí me parece que aún con todas estas mentiras, me parece que es un milagro sobrenatural de parte de Dios el tema de la resurrección. Y hasta el momento nunca se encontró ni un solo hueso. Es más, no se encontró nada sobre Jesús. Es más, ni sus ropas de Jesús. Un día vamos a hablar acerca de si las ropas y si el cuerpo y muchas cosas. Ojalá y después tengamos oportunidad de hablar acerca de eso. Pero no se encontró nada acerca del cuerpo de Jesús. Una última prueba irrefutable de que Jesús es real es que Él es el único que ha cambiado vidas. Y esto es lo último que vamos a ver para cerrar esta serie de este estudio. Es el único que ha cambiado vidas. Porque dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es el único que ha logrado cambiar vidas a tantas generaciones. Podríamos hablar de cualquier otro líder religioso y podríamos decir, bueno, sí, dio tantas conferencias, dio tantas pláticas, ayudó a tanta gente, que la gente de su generación fue conmovida y lo siguió. Pero de ahí a hablar que hay personas que han cambiado sus vidas, de ahí a hablar que hay personas, ¿saben? A veces a mí me deprimía un poco el hecho de no haber tenido un testimonio, como algunas veces yo le llamaba, un testimonio como de esos testimonios maravillosos, ¿no? Como algunos cuentan que no, es que Dios me sacó de las drogas y Dios me sacó del alcoholismo. Yo de repente decía, híjole, pues yo qué digo, ¿no? O sea, a mí Dios me sacó, pues, de ser una persona pecadora, pero recibí a Cristo a los 10 años. ¿De qué me sacó Dios? Yo caía en un mal, en un muy mal, que cuando yo contaba mi testimonio, yo contaba el testimonio de mi papá y yo decía, yo nací en un hogar destruido donde mi papá era gobernado por las drogas, por el alcohol y había problemas en casa y después recibimos a Cristo y las cosas terminaron y me decían, bueno, sí, tu papá recibió a Cristo y Dios cambió su vida, pero a ti, ¿qué te ha hecho Dios? Y bueno, fue poco a poco que yo comencé a comprender que había cosas de las cuales Dios también me había librado, pero que aún así había cosas de las cuales Dios me había salvado. Y hoy comencé compartiendo acerca de ese estudio cuando hablaba acerca de mi devocional y yo les decía, y hoy puedo comprobar que Dios todos los días sigue cambiando y sigue moldeando mi vida y sigue moldeando mi carácter. Quiero compartirles una cosilla para terminar con todo esto. Hubo una ocasión que alguien me dijo, pero no solamente Jesús cambia vidas, porque también a ti te han cambiado personas.
como aquellos líderes que te han enseñado cosas de negocios y lograron hacer que cambiara tu forma de pensar. Y yo dije, oye, sí es cierto. Y hubo momentos en los cuales yo decía, oye, sí, porque cuando yo empecé a leer Padre Rico, Padre Pobre, cambió mi vida, porque entonces decidí salir de mi empleo y comenzar a emprender, porque yo quería hacer algo más. Y cuando comencé a estudiar el cuadrante del flujo del dinero, yo quería comenzar a estudiar muchas otras cosas. Pero, si soy sincero, aquí está Dani como testigo, que ella me conoció en ese tiempo en el cual yo estaba muy metido en las cosas de negocios. Entiendo que sí había cosas que en mi mente habían cambiado, que sí habían libros que habían cambiado mi forma de pensar. Pero quieren que sea sincero y lo he compartido en otras ocasiones. Fueron las épocas en mi vida en las cuales más frustrado me sentí, en las cuales más gente se alejó de mí, en las cuales más incómodo me sentía porque yo estaba hablando de cosas que yo creía y sigo creyendo firmemente acerca del emprendimiento. Pero saben, aún a pesar de que hay autores que logran cambiar la mentalidad de una persona, ningún autor logra cambiar el estilo de vida de la gente. Y cuando yo comencé a meterme más en aquellas cosas que hablan acerca de Dios y estudiar la palabra de Dios y a tratar de moldear y decir, Dios, aquí está mi empresa, yo ya no puedo dirigirla, a mí se me fue mi socio, se me fue mi papá, no sé cómo dirigir la empresa y me trato de meter y empapar en tantas cosas de emprendimiento y simplemente la gente se está alejando de mí, simplemente mi temperamento está cambiando y estoy peleando con todo el mundo. Y cuando yo volví a doblar mi rodilla delante de Dios y le dije, Dios, a partir de ahora quiero no volver a hacer esto, sino quiero entregar mi vida a ti y quiero volver a tener la misma amistad que yo tenía contigo, ha sido el momento en el cual más en paz me he sentido. Y en estos momentos estoy pasando por una prueba complicadísima. La próxima semana les voy a hablar acerca del gigante de la desilusión, si el Señor nos presta vida para esa ocasión. Les voy a hablar acerca del gigante de la desilusión y cómo lo estoy viviendo en carne propia. Pero ¿saben por qué no me he deprimido? Porque hay un Dios que me sostiene, hay un Dios que me cambió y me hizo una nueva criatura. Y es un Dios que hoy compruebo que es un Dios que nadie más pudo hacer. Que otros autores intentaron hacerlo. Mis mentores intentaron cambiar mi vida y mi forma de vivir, pero solo Cristo me ha traído paz. Y estoy seguro de que con cada una de ustedes, Jesús ha traído la misma paz a sus vidas y a sus familias y a la gente que ustedes conocen. Estoy seguro de que Jesús es el único que cambia vidas. Nadie más logra hacer lo que Jesús ha hecho. Chicas, fue una serie hermosa para mí, impresionante. Fue una serie que me encantó, pero que ojalá y como dijimos desde un principio, no sea una serie para tener mucho conocimiento y muchas cosas para refutar y todo. Estudiamos esta serie que nació originalmente en el corazón de nuestro pastor Toño, nuestro pastor de jóvenes, pero es una serie que estoy seguro que debió haber traído gran bendición a nuestras vidas. Y el día de hoy estamos cerrando y el día de hoy hay muchas cosas que podemos seguir estudiando de apologética, pero bueno, no vamos a seguirlo estudiando porque hay que estudiar otras cosas más que también son de bendición para nosotros en nuestros tiempos como profesionistas, que hoy, que yo estoy ansioso por la próxima semana compartir este mensaje, pero yo quiero animarles a que todo lo que aquí estudiamos durante estas últimas semanas haya sido de bendición. Si no pudiste conectarte a alguna de las sesiones, checa las grabaciones, chécalo, porque hay mucha información que te va a ayudar. Pero dijimos, no es para tener mucho conocimiento, es para poder reafirmar nuestra fe, para creer que verdaderamente Dios es el único que cambia vidas, para creer que es el único que puede cambiar la vida de aquella persona que tanto amo, pero que aún no dobla su rodilla delante de Dios. Yo tengo una hermana en conversa y me duele que mi hermana no doble su rodilla ante Dios, porque ella inclusive misma sabe que si muere se va al infierno, y yo también lo sé, y me duele. Pero Dios es el único que puede hacer que una persona doble su rodilla. Nuestra, nuestra tarea, ¿cuál es? Ser testimonio, y cuando sea necesario, hablar y compartir de Cristo. Oramos, y después, si alguien tiene algo que compartir, lo puede hacer también. Bendito Señor, gracias porque usted es bueno. Gracias porque mi Dios,
todo eso que pudimos haber estudiado, de qué libros son canónicos, qué libros no. Pues a veces, Padre, simplemente es para tener conocimiento en nuestras vidas. Y perdón si a veces estudiamos su palabra solo para tener más conocimiento, porque sabemos que su palabra no fue escrita con esa intención, sino con la intención de cambiar y transformar nuestra vida y hacernos crecer. Bendito Señor, yo quiero rogarle que, Padre, usted nos permita poder caminar de acuerdo a su voluntad. Que todo lo que aquí estudiamos solamente sirva para poder reafirmar nuestra fe y poder tener herramientas necesarias para poder compartir con aquellos que no creen. Pero Padre, que por ningún motivo sea para poder debatir, que por ningún motivo sea para poder tener alguna pelea con alguna otra doctrina o con alguien que no conoce de Cristo. Que Padre, lo único que aquí estudiamos sirva para glorificar su nombre, traer más almas para Cristo y poder nosotros también crecer como cristianos e hijos suyos. Gracias por esta hermosa serie. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.